Dolor lumbar discogénico, parte 2. Vías del dolor, nervio sinus vertebral, nervio basivertebral. La transmisión nociceptiva involucra la sensibilización periférica, en la cual los receptores convierten los influjos dolorosos o nocivos en una señal eléctrica. Según Stites, se transmite desde el tejido periférico al sistema nervioso central a través de tractos ascendentes aferentes y descendentes eferentes para el procesamiento del dolor. Influencia del nervio sinus vertebral. El nervio sinus vertebral se asocia con el 26 a 39% de los pacientes con dolor lumbar. Los nervios sinus vertebrales son nervios mixtos. La porción sensorial puede llevar la sensación del dolor. Inerva el tercio externo del anillo fibroso posterior, bolas amarillas, y el ligamento común vertebral posterior, en azul. Lleva las fibras ortosimpáticas que controlan la vasomotricidad de los vasos sanguíneos. Son vasomotoras y vasosensitivas. La figura de la derecha muestra el nervio sinus vertebral con su origen, trayecto y sus conexiones. Origen del nervio sinus vertebral de Luschka. Es un nervio mixto que nace por varias raíces de la rama comunicante gris simpática, de la raíz anterior a 1 centímetro del ganglio espinal y del ganglio espinal. Según Zhao et al., existen dos tipos de división. Tipo 1. Ramas adjuntas que van al borde lateral posterior del disco y parte del cuerpo vertebral sin entrar en el interior del canal espinal. Tipo 2. Troncos principales que van a la superficie anterior de la columna vertebral. A partir de los ganglios o ramas comunicante gris de la raíz nerviosa, pasa por el foramen intervertebral y el canal espinal. La rama recurrente pasa por el canal raquídeo y da las ramas comunicantes que van al canal raquídeo para inervar los vasos epidurales y el cuerpo vertebral. Según Raoul et al., existen dos ramas. Una rama ascendente que va al ligamento longitudinal posterior, a la dura madre, vasos del canal vertebral y disco intervertebral. Una rama descendente que inerva el disco intervertebral y el ligamento común vertebral posterior. Trayecto del nervio sinus vertebral de Luschka. García-Cosamalón et al. Indican que diferentes ramas en el foramen intervertebral forman el nervio sinus vertebral. Las ramas se ramifican en el foramen intervertebral e inervan el hueso y el tejido conjuntivo. Terminación del nervio sinus vertebral de Luschka. En el E2 existen 3 a 6 ramas. En niveles inferiores hay 2 ramas que se unen a las ramas comunicantes, no a la raíz ventral. Autor et al. Indican que si el nervio sinus vertebral está en contacto con el núcleo pulposo, aumenta el daño neural, produce una acumulación de células inflamatorias, aumenta la permeabilidad capilar, aumenta la descarga nerviosa. El dolor por los nervios sinus vertebrales y basivertebrales tiene un patrón radicular sin evidencia radiológica o endoscópica de irritaciones significativas. Los signos clínicos de dolor discogénico incluyen dolor al aumento de la presión intraabdominal, sedestación, bipedestación prolongada,
dolor matutino al levantarse de la cama. Main y Guillon indican que con la manipulación vertebral se produce una caída de la presión intradiscal suficiente para reducir una hernia discal. Las pruebas de la eficacia de las manipulaciones vertebrales en caso de hernia discal son numerosas. Las manipulaciones vertebrales disminuyen el dolor lumbar y la ciática desplazando la raíz nerviosa y en ciertos casos el volumen de la hernia discal. La flexión-distracción es particularmente eficaz en el dolor discogénico. Influencia del nervio basivertebral. Los nervios basivertebrales son ramas del nervio sinus vertebral. Tienen un importante papel en la transmisión nociceptiva del dolor a partir de la placa terminal cartilaginosa. Fischgrund et al. Y Brown et al. Indican que ingresan en el cuerpo vertebral a través del agujero vascular central junto con los vasos basivertebrales. Luego se ramifican alrededor de las placas terminales. Según Antonacci et al., el nervio basivertebral, nacido del nervio sinus vertebral, penetra en los cuerpos vertebrales junto con los capilares vertebrales. Para Bailey et al., entra en el cuerpo vertebral a través del foramen vascular posterior y da varias arborizaciones para los platillos vertebrales. Según Lotz et al., así como Dudley et al., el nervio basivertebral transmite el dolor desde la placa cartilaginosa. Las dos ilustraciones, en vista lateral y transversa coronal, muestran el trayecto del nervio basivertebral y sus arborizaciones en el cuerpo vertebral. Esta otra ilustración muestra la neuroanatomía del complejo discovertebral lumbar según Conger et al. Se puede observar el nervio sinus vertebral y el nacimiento del nervio basivertebral, su penetración en los cuerpos vertebrales y sus arborizaciones. Histoquímica del nervio basivertebral. El análisis inmunohistoquímico de las placas terminales muestra fibras nerviosas que dan positivo a la sustancia P, péptido relacionado con el gen de la calcitonina y producto del gen de la proteína 9.5, que estimulan los neurotransmisores nociceptivos. Lotz et al. Indican que la densidad del nervio basivertebral es proporcional a la cantidad de daño del disco en caso de dolor lumbar crónico. Según Euritz et al., el daño de los platillos vertebrales altamente inervados es responsable del dolor vertebrogénico transmitido por el nervio basivertebral como un dolor agudo o crónico. La ilustración muestra en A la anatomía del nervio basivertebral con el nervio sinus vertebral en el disco normal. En B, en caso de disco y de placa terminal patológicos. Según Fields et al., biomecánicamente, las placas terminales están sujetas a cargas susceptibles de producir daños. Según Conger et al., el daño acumulado en el complejo discovertebral es responsable de una sensibilización química y mecánica de los nociceptores de la placa cartilaginosa, responsables del dolor lumbar vertebrogénico crónico. Fields et al., en otro estudio, indican que en los cuerpos vertebrales se produce una densificación de los nociceptores de la placa terminal en áreas de mayor degeneración del disco. Existen hallazgos histopatológicos
que indican que el modelo de dolor discovertebral está impulsado por la placa terminal a través del nervio basivertebral. Características del dolor vertebrogénico debido al nervio basivertebral. Según McCormick et al., existe un dolor lumbar bajo en la línea media con irradiación glútea, dolor quemante y profundo ubicado en la línea media del raquis lumbar, sensación de descarga eléctrica asociada, ausencia de síntomas radiculares y de debilidad motora, entumecimiento u hormigueo, sensibilidad a la percusión sobre la vértebra afectada, evidencia radiográfica de degeneración de la placa terminal. Diagnóstico por imagen en el dolor vertebrogénico. Según Cohen et al. En la IRM, existen cambios de tipo MODIC 1 o 2 con o sin defectos de la placa terminal. En el MODIC 1 hay rotura del platillo vertebral, fisuración, degeneración, cambios inflamatorios activos del platillo vertebral. Se traduce por platillos vertebrales hipodensos en T1 e hiperdensos en T2. En el MODIC 2 hay reemplazo de la médula ósea por grasa de naturaleza subaguda o crónica de los platillos vertebrales. Se traduce por platillos vertebrales hiperdensos en T1 y T2. Estas IRMs muestran los daños de la placa terminal vertebral en A y B, MODIC tipo 1, con platillos vertebrales hipodensos en T1 e hiperdensos en T2. En C y D, MODIC 2, con platillos vertebrales hiperdensos en T1 y en T2. Estos cuadros muestran los argumentos clínicos y radiológicos en caso de dolor vertebrogénico. Cuadro de la izquierda. Presentación clínica. Historial. Lumbalgia. Calidad profunda, dolorosa e ardiente. Peor al sentarse e inclinarse hacia adelante. Dolor al cambiar de posición de sentado a la posición de pie. Diversos de gravedad, de leve a grave, según varios días de exacerbación. Examen físico. Sensibilidad a la percusión. Reproducción del dolor en los movimientos de flexión del tronco. Cuadro de la derecha. Los signos en las imágenes. En la IRM. Cambios MODIC de tipo 1. Cambios MODIC de tipo 2. Daños en la placa terminal. Nódulos de Schmoll activos. En la SPECT TAC, es decir, tomografía computerizada con emisión de fotón único, aumento de la captación de radiotrazadores. En la TAC, mayor cambio degenerativo de la placa terminal. La flexión-distracción y la tracción vertebral permiten reducir el dolor vertebrogénico. Estas IRM de Liu et al. Muestran un hombre de 46 años con lumbalgia. A. Imagen sagital en T2, disco L4, L5, clasificado como grado 4 de Sperfman. B. Previo a la tracción. C. Mapeo en T2 post-tracción. Las imágenes B y C muestran que el valor T2 del núcleo pulposo aumentó visualmente después de la tracción. Aquí podéis encontrar las referencias utilizadas en este estudio.